Tiali, Neno toca Lilical Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la tercera casilla de la 11ª trecena, el tonali J. Acatl, 3 Carrizo. Este tonali es del rumbo del oriente, del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. Por eso estoy vestida de un rojo intenso, porque este rumbo es del color rojo. Y bueno, pues quiero decirles que nos acompaña en el numeral 3 la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, el agua que corre sobre la tierra y que al pasar, al recorrer su camino rumbo al mar, va puliendo las piedras. Así la vida corre y nosotros al ir en ella, transitando, buscando la mejor versión de nosotros mismos en cada día, tal cual lo hacen los guerreros de corazón tonado y pensamiento florido, llegamos a convertirnos precisamente en esa belleza, en esos chalchuhuites de esta gran señora de la falda preciosa, de Chalchutlicue. Ella viene acompañada de un ave, de Tlochtli, el gavilán, que tiene mucha garra, que vuela también alto y además es muy veloz y muy hábil para cazar. Así que si hoy nosotros nos sentimos en este tonali como guerreros, ¿y por qué digo tanto la palabra guerrero? Porque Acat el carrizo simboliza también a los guerreros en este sentido. El carrizo sirve para hacer muchas cosas, pero principalmente vemos representadas las flechas con este material. Las flechas sabemos que cuando un guerrero moría en combate y era imposible traer su cuerpo, traían sus flechas o su flecha y a ella se le rendían los honores. Esas flechas eran entonces representaciones del guerrero mismo. Por eso es que hoy con el signo Acatl nosotros nos asumimos como guerreros. El carrizo crece a la orilla de los ríos derechito, se mueve con el viento. Con él este señor Ejecat hace música, canciones, susurros, que también el agua nos comparte, porque si ellos están a la orilla del río, el viento los va meciendo, pues la señora Chalchutlicue a través de ellos también emite su canto. Hay muchas historias relacionadas con Acat, con las flechas, porque cuando nosotros las vemos en los Amoshtin, a veces no vienen solitas, sino vienen juntas. Y ahí está hablando de la comunidad que podemos hacer. Si tú vas en el camino solito, vas a llegar rápido. Pero si vas acompañado, si vas con otros guerreros, con el mismo entusiasmo que tú traes, entonces llegarás más lejos. ¿Quién acompaña como regente a el signo Acatl? Iztlacoliuqui. Iztlacoliuqui viene vendado, trae un adorno de papel cubriéndole los ojos y trae en su cabeza un quetzal. Sabemos que el quetzal alude a la belleza. Carl Gustav Jung, este gran psicólogo, médico, él decía que cuando miras afuera, sueñas, pero cuando miras hacia adentro, despiertas. Así que Iztlacoliuqui, que es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, hoy nos está haciendo la invitación de mirar hacia adentro, de hablarnos a nosotros mismos con amor, con entusiasmo. Sócrates decía que la vida no examinada no vale la pena vivirla. Y ciertamente así es. Es importante tener periodos de silencio, de soledad, de introspección, de encuentro con nosotros mismos. Eso nos va a ayudar a elevar nuestra conciencia, nuestro intelecto, a potenciar nuestro corazón. ¿Que la vida nos va a poner retos? Pues sí, de eso se trata la vida. Para que un guerrero tenga éxito, cualquier empresa, bueno, éxito en cualquier empresa, este debe llegar suavemente.
Va a haber esfuerzo, mas tiene que haber, aparte de ese esfuerzo, mucha voluntad y disciplina. No caigamos en tensiones innecesarias, no nos estresemos de más, no nos preocupemos mucho. Miren, quítenle el pre y mejor vamos a preocuparnos menos y a ocuparnos más. Algunos de los atributos que tienen los guerreros es que saben, se conocen también que controlan sus emociones al punto de sacar de ellas el mejor provecho. ¿Cuántas veces por miedo a algo caemos en la ira, caemos en el llanto, perdemos el control de todo lo que nos sucede y al no tener ese control no tomamos las mejores decisiones? Entonces, un guerrero tiene la tarea ardua de conocerse a sí mismo. Y bueno, también de elegir el mejor momento para entrar en combate. A veces el guerrero tiene que mantenerse quieto, en silencio, y esperar la oportunidad siguiente. Eso también lo hacen los buenos guerreros. No se trata de no tener miedo o de lanzarse a todo sin pensar. Hay que vencer los miedos, hay que calcular los movimientos, y si estamos teniendo hoy a la señora Xochitlicue, bueno, pues esperar la mejor ola para hacernos a esa mar. Por ahí una frase que me gusta que dice: ningún mar en calma hizo un marinero experto. Así que hoy nos toca ser esos guerreros potenciados por estos númenes maravillosos. ¿Y saben quién está como señora de la noche? Tlazolteotl, la que barre los caminos, la que teje los destinos. Así que de verdad que hoy estamos en una gran oportunidad para desarrollar este guerrero que somos. Y les quiero leer algo muy bonito y con ello viene nuestro conjuro. Dice así: oh valiente guerrero de la tierra de Anáhuac, guerrero del mar y del cielo, de corazón ardiente y espíritu indomable. Cada día te levantas en la batalla, portando con honor el estandarte de tu pueblo. Del Yayauqui Tezcatlipoca y de la señora Tlazolteotl, en esta trecena recibes las armas. Tu chimali, tu escudo, brilla bajo el sol. Cada golpe en el huehuetl, pum, 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 en el tambor, es un eco de historia. A cada paso tuyo, un latido de la tierra brota. Airoso avanzas con la fuerza de 1000 tempestades, con la fuerza de las grandes olas que hace la señora Chalchutlicue. Las estrellas son testigos de tu lucha. Como Iztlacoliuqui, portas un quetzal. El viento susurra tu nombre, pues tu compromiso y tu valor son la luz en la oscuridad de tu propio destino, donde te encuentras con lo divino, con la señora Tlazolteotl. Con la mirada fija en la victoria, eres como la flecha que se lanza sin temor a la muerte, pues en tu pecho late un fuego eterno, la llama de la justicia y de la libertad. Eres el guardián de la esperanza, el protector de los sueños de tu gente, y en cada cruzada, en cada sacrificio, forjas el camino hacia un mañana radiante. Oh guerrero, en tu andar firme se dibujan los trazos de la leyenda que tú eres, y aun cuando el tiempo borre tus huellas, no temas, porque tu legado vivirá en cada corazón por siempre. Así que hoy levantemos la voz y digamos: hoy yo mismo soy Yey Acatl, el guerrero de pie ante una etapa más de su senda florida.
Caminando con coraje, disciplina y entusiasmo voy. Observo cada detalle. Busco en mi interior el encuentro con Iztlacoliuqui. Fluyo ante cada reto con la fuerza de Chalchutlicue. Derramo a mi paso la grandeza de mi ser. Barro los caminos sin tensión, sin obsesiones, guiado por Tlazolteotl. Yo soy quien teje su destino, quien elige su camino, más aún, quien decide ser un ser de Anáhuac. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Caltonac, porque esta es tu casa y Lili Caltonac no te abandona. Sé guerrero hoy conmigo. Vamos a enfrentar esta vida con entusiasmo, con amor. Vamos a transformar primero nuestro ser. Y al hacerlo, todo hacia afuera cambiará. Así que, pues vamos juntos siendo estos seres de Anáhuac maravillosos. Y si vas al mundo hoy del Mictlán con un propósito como guerrero, pues allá nos vemos. Te invito a que nos sentemos a platicar de nuestras batallas libradas y de todos los éxitos que hemos tenido y los que faltan por ganar. Te espero. Hasta pronto. ¡Timota!